Le agradezco a Bernardo Graue que me reciba la llamada. Ahí, desde Madrid, Bernardo, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Rodrigo? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente de mi muy querida ciudad de Mérida. Oye, Bernardo, ¿cómo ven desde España a México? Pues lo vemos con preocupación, ¿no? Vemos a una nación, pues con una cierta, eh, un mal clima, un mal ánimo entre una sociedad dividida, una conflictividad política permanente, que no es sano para el desarrollo de una sociedad y mucho menos para el desarrollo de una democracia, ¿no? Sí la veo con preocupación a México porque, pues obviamente, las noticias acá que llegan de México, pues normalmente se están dando noticias con respecto a hechos violentos, ¿sí? No son noticias buenas, no son noticias de logros mexicanos, ¿no? México no está en el radar de las noticias exitosas, sino en las noticias de convulsión, de asesinatos, de crimen organizado. La noticia estos días de lo sucedido en Ciudad Juárez, pues sí, causó mucho estupor aquí en España y en Europa, diciendo, bueno, ¿cómo es posible 39 personas muertas, ¿no? O sea, y de esa manera y sin que haya responsables ya calculados de estos hechos. Entonces, la estridencia noticiosa no es buena para la imagen de México. Oye, Bernardo, en el caso de estos, de esos migrantes muertos en Ciudad Juárez, que es una tragedia terrible lo que sucedió, que se quemaron allá adentro en el albergue, que es una prisión. Eh, bueno, ¿cómo sientes que podría afectar? Y me refiero, Ciudad Juárez puede ser para López Obrador lo que Ayotzinapa para Peña o ABC para Calderón. Mira, primero voy a hacer una corrección porque creo que esto se le ha dado por llamarle albergue a eso que no es un albergue. Ujú. Ese es un centro de reclusión del Instituto Nacional de Migración. No, un albergue tiene otras características, ¿no? Un albergue no tendría por qué tener rejas con llave, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que, a ver, lo que es detestable es que el secretario de Gobernación salga a decirnos ahora que migración no depende de él, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No es cierto. Hay que conocer la ley orgánica de la Administración Federal, es clarísima en cuanto a que el Instituto Nacional de Migración depende operativa y legalmente, y aparte legalmente, de la Secretaría de Gobernación, pero pues, obviamente ante una tragedia todo el mundo quiere lavarse las manos. Oye, ¿y crees que puede afectar al presidente? Y me refiero por los casos anteriores que te comento. Mira, yo no sé si le va a afectar al presidente o no. El presidente, incluso estos días, pues ha pasado de comentar la desgracia a la carcajada, ¿no? Lo mismo en su conferencia de prensa. Entonces, un presidente que tiene esa capacidad histriónica, actoral, de pasar a lamentar mesuradamente el evento y luego pasar a la risa, al chistorete, pues da cuenta de un presidente profundamente insensible, como lo ha demostrado desde el inicio de su administración, como un bufón de la política y sobre todo como un irresponsable frente a la ciudadanía y sobre todo frente al dolor humano. En muchas ocasiones hemos visto que López Obrador se ha burlado del dolor humano, se burló del dolor humano en la pandemia, se burló del dolor humano en el tema de las medicinas para los niños con cáncer. O sea, cuando ya pasas a la burla, estás hablando de una patología del personaje en cuestión, que bueno, algún día, me imagino, esto le va a pasar factura al presidente López Obrador, seguramente. Ellos hablan mucho de pasar de que iban a hacer historia. Yo no sé si el presidente López Obrador acabará siendo más bien una historieta y no una historia. Oye, Bernardo, ¿y el tema de la violencia que ha azotado el país? Pues mira, me preocupa porque aparte esto toca un tema muy fuerte que es nuestra democracia.
Y dices, bueno, ¿cómo puede afectar a la democracia? Mira, la democracia, mi querido Rodrigo, se nutre de votos, se alimenta de votos la democracia. Si la gente no sale a votar, la democracia muere de inanición, muere de hambre. Y a mí me preocupa mucho la violencia verbal, la violencia física del gobierno, del crimen organizado y también la violencia entre ciudadanos, lo subrayo también, porque esto nos aleja del clima correcto que debe de existir para una democracia sana. La democracia requiere tranquilidad, mesura, requiere paz, requiere respeto, respeto entre los iguales y respeto entre los diferentes. Fíjate que Nelson Mandela en Sudáfrica, cuando es liberado, se encuentra en una sociedad sudafricana profundamente dividida y profundamente herida. Y Mandela, su sabiduría fue convocar precisamente a la calma, a la serenidad, a evitar la reyerta, a evitar el insulto. ¿Por qué? Porque el futuro de Sudáfrica en ese momento estaba en juego. Entonces, yo sí creo que me preocupa la violencia, obviamente, del crimen organizado, pero toda expresión de violencia en México nos está minando cada día más, sin darnos cuenta, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida democrática y corremos el riesgo de poner en peligro el futuro de México. Oye, Bernardo, ¿y cómo está Europa con la guerra? Mira, Europa está pasando un mal momento. ¿Sí? La guerra derivado de la invasión lamentable de Rusia hacia territorio de Ucrania, ha venido a tocar la economía, la estabilidad económica de Europa de una manera sumamente importante, dado que Europa tenía una dependencia brutal en materia de energía, sobre todo del gas que proveía Gazprom, la empresa estatal rusa de gas, ¿sí? Entonces la economía ha salido afectada, ¿sí? Y obviamente hay que ponernos a pensar que es el primer conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo, ¿sí? O sea, Ucrania es parte de Europa. ¿Sí? Si bien no es miembro de la Unión Europea todavía, es parte de Europa del Este. Entonces, sí, para Europa es un asunto muy delicado que ha causado una afectación en la economía muy fuerte y que ha puesto en entredicho, obviamente, pues la fortaleza de la Unión Europea, que con esto se ve cuestionada. Y también es un reto para la OTAN frente a los apetitos bélicos y apetitos territoriales de Vladimir Putin con respecto a naciones que conformaban la ex república, ex Unión Soviética, la antaño URSS. Oye, ¿y directamente le afecta a la economía española? Sí le afecta porque hay que recordar que España, como tantas otras naciones de Europa, no son productores de petróleo ni son productores de gas, ¿sí? Y dos, Europa en general son pocas las naciones que cuentan con energía atómica para la producción de electricidad. Entonces, Europa en lo general y España en lo particular sí dependen del suministro de gas para producir parte de su energía. España tiene una parte de energía eólica, tiene una parte de energía, muy escueta energía nuclear, pero muy pobre, y tiene obviamente necesidad energética del gas. ¿Sí? Entonces, Francia no, porque Francia sí tiene la suficiente energía atómica para sus necesidades locales. Alemania no. Alemania, por ejemplo, dependía hace algún tiempo de la energía carbonífera, por motivos ecológicos dejó de producir con carbón y empezó a consumir gas ruso, que con esta guerra obviamente se cuestionó el envío, se hizo un bloqueo al gas ruso y Alemania ha tenido que tomar medidas de importación de ese producto energético a pasos acelerados para no parar su planta industrial. Claro.
Bueno, pues le agradezco mucho a Bernardo Graue que nos haya recibido la llamada ahí, en Madrid. Bernardo, muchísimas Y, gracias. y, oye, por último, Rodrigo, Dime. yo sí le quiero decir a todos los ciudadanos y sobre todo también a mis muy queridos amigos de Mérida, que frente a los retos democráticos de México tenemos que ser demócratas de tiempo completo. Hay que cuidar nuestra democracia porque en todo parece ser que, bueno, se vienen nuevas autoridades al frente del Instituto Nacional Electoral. Tenemos que exigirles a estas nuevas autoridades el apego irrestricto a la ley y que los procesos electorales sean democráticos sin tache alguno de orden partidista. Entonces tenemos que los ciudadanos que estar muy atentos del desarrollo de estas nuevas autoridades del Instituto Nacional Electoral de cara a los futuros procesos electorales en México. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo. Un abrazo, mi querido Rodrigo, para ti y para todo tu auditorio. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida. Muchas gracias.